ejercicio de cómo hacer la operacionalización de variables. La operacionalización de variables es fundamental. En las variables, primero yo tengo que reconocer qué variables van a estar en mi trabajo de investigación. Y estas variables tienen que estar justificadas a lo largo de mi trabajo de investigación. Si mis variables no están apoyadas en algún objetivo, yo no puedo considerarlo una variable. Y si mis variables, o sea, si yo tengo en mi ficha de recolección de datos, solicito algún dato y este dato no está justificado o no está sustentado en las variables que yo he planteado, no tendría que estar en la ficha de recolección de datos. Por ende, deben estar desde mis objetivos ordenadamente y tienen que estar coordinadamente con mis variables y después con los resultados que yo voy a obtener, con mi ficha de recolección de datos y finalmente mis resultados que voy a obtener. Esa es la forma de ordenarnos y de organizarnos. Algunos empiezan como el cangrejo, ¿no? Yo les digo el trabajo de investigación, empiezan haciendo su ficha de recolección de datos y me ponen un montón de datos. Un montón de datos, sí, esta es mi base para hacer un montón de trabajos y no sé cuánto. Bueno, otra cosa es hacer una base de datos para investigaciones futuras, qué sé yo, pero para un trabajo de investigación, toda la información que tengo debe coincidir, debe coincidir y debe estar a lo largo de toda mi información. Muy bien, vamos a compartir la clase. Por favor, me confirman si es que se ve las diapositivas. Pues vamos a hablar de variables en la investigación. ¿Se ven las diapositivas, por favor? Sí, doctor, sí se visualiza. Muy bien. Ya hemos hablado sobre este esquema, los momentos de la investigación. Siempre lo pongo porque es algo que siempre tenemos que tener presente, ¿no? Y una parte de ello, ya hemos avanzado el problema, la pregunta, los objetivos, ya hemos avanzado en el marco teórico, ya nos explicó muy bien la profesora Ávila la semana pasada las bases teóricas, los antecedentes y las hipótesis nos explicó bastante bien. Y ahora iniciamos en la metodología, ¿no? Vamos a hablar de las variables y la operación después, bueno, el diseño, población de muestra poco a poco, porque estos son temas que son a veces un poquito difíciles de entender, pero como les digo, un tema que nos atoramos son en las variables. Y como les digo, todo esto tiene que estar concatenado. Para yo poder tener una variable, tiene que estar sustentada en algún objetivo. Y para yo después en mi plan de recolección de datos, en donde está mi ficha de recolección de datos, poder considerar un dato a recolectar, tiene que haber sido operacionalizada como variable y por ende tiene que estar sustentada por un objetivo. Si no lo está, no lo debo colocar y mucho menos pues colocar como algún resultado, ¿no? Entonces, para empezar, ¿qué es una variable? Una variable, como su nombre lo dice, es algo que varía, algo que cambia, pero es una entidad abstracta, ¿no? No es pero que adquiere distintos valores. Por eso varía, por eso cambia. Puede adquirir distintos valores. La temperatura diaria a las 11 de la mañana en Lima. Hoy día estamos a 20 y tantos grados, mañana estaremos a 22, ayer estuvimos a 23, hace un mes estuvimos a esta misma hora de repente a 15 grados, a 17 grados, entonces varía, es un valor que adquiere, que es una entidad que adquiere distintos valores. La temperatura a las 11 de la mañana en los últimos 30 días varía, ha cambiado de valores. Es también una cualidad, una característica, una propiedad de personas o cosas durante un estudio. Y, como estamos diciendo, varía de un sujeto a otro o inclusive en un mismo sujeto en diferentes momentos, ¿no? La frecuencia cardíaca del delegado, ok, le tomo su frecuencia cardíaca ahorita, lo hago correr una vuelta alrededor alrededor de la cancha ahí de la Facultad de Medicina, alrededor de toda la parte de la Facultad de Medicina, que se vaya hasta tecnología ida y vuelta, regresa y le vuelvo a tomar la frecuencia cardíaca. Es el mismo sujeto como ha variado en diferentes momentos, antes de correr en reposo y después de correr. Eso también es una variable.
Muy bien, entonces las variables se clasifican de diferentes maneras. Se pueden clasificar por su relación de dependencia, que es algo que vamos a ver y que siempre se les pregunta, identifique la variable dependiente, identifique la variable independiente, que eso se confunde bastante, también por su naturaleza y por su valor de medición. Cuando hablamos de la posición de una hipótesis, su posición en una hipótesis o su relación de dependencia, es que hablamos de variable independiente y de variable dependiente. Entonces, además, podemos tener una variable interviniente. La variable independiente es aquella que explica, condiciona o determina el cambio en los valores de esta variable dependiente. Ojo, la independiente es la que afecta a la variable dependiente y actúa como factor condicionante de esta variable dependiente. También se le llama variable causal o experimental porque es la que se cambia, la que se manipula, la que es afectada por el investigador durante un experimento. Ojo, eso es importante. La que cambia, la que se afecta, la que varía es la independiente. ¿A quién le afecta? Es la dependiente, ¿no? Y la dependiente es el fenómeno o situación explicado, es la que es afectada por la presencia o acción de la variable independiente y también se llama efecto o acción condicionada. Y tenemos una variable interviniente que en algunos casos, sobre todo cuando hacemos trabajos experimentales en general, tenemos que ver qué variables pueden interponerse entre nuestra variable independiente y la variable dependiente que nos pueden afectar los resultados. A veces no las anticipamos y a veces tenemos resultados contrarios a los que esperamos y son a veces estas variables las que aparecen que tengo que tratar de identificarlas con anticipación, ¿no? No es el objeto de estudio, pero cuando se presentan y no se controlan, pueden distorsionar los resultados de la investigación. Y vamos a poner este ejemplo que de repente para esta época ya me van a decir que es un poquito sexista, misógino y no sé cuántos, pero igual lo vamos a simular que este es nuestro delegado. Acá tenemos a nuestro delegado del curso. Y tenemos a la alumna, la chica que a él le gusta y que no le da bola, ¿no? Vamos a poner este ejemplo así, ¿no? Entonces, el delegado, imaginémonos que estamos en clases presenciales o inclusive en clases virtuales, no estudia, no se siente bien, pero sí, la chica que le gusta agarre, le manda un mensaje de texto, o lo llama, o le pregunta, uy, se iluminó su día. Si ese día tiene examen, se saca la más alta nota. Si ese día tiene que hacer un trabajo, lo hace lo mejor posible, ¿no? A ella no pasa nada, a ella no le afecta, es independiente. Pero lo que ella haga, que es la variable dependiente, a él sí le va a afectar, ¿no? El que a ella no lo llama, no le pasa nada, pero a él lo llama, le manda un WhatsApp, se alegra y ya le va todo mejor, ¿no? Que es la variable dependiente. Y ahora vamos a poner algo más acá. Resulta pues que ya vamos a poner en el mismo ejemplo que cuando la chica le empiece, como se dice, dar bola acá al señor delegado, aparece su amiga y le dice, oye, yo le he visto coqueteando con las de obstetricia. Uy, esta es la variable interviniente. Es una variable que no me esperaba. Es una variable que el señor delegado no contaba, no tomó en cuenta, pero que ya le malogró todo su plan, todo su estudio, ¿no? Saliendo fuera de este ejemplo que puede resultar irrisorio, puede resultar forzado, falso, vamos a tratar de hacer un ejemplo más, también pues ficticio, pero más relacionado a la realidad. Vamos a tener el siguiente experimento, ¿no? El señor delegado del curso quiere agarrar y decir, medir qué plantita crece más en relación al líquido con la que se le está regando, ¿no? Y plantea tres experimentos, la misma planta, la misma tierra, pero a uno va a regarla con Coca-Cola, a la otra la va a regar con frugos y a la otra la va a regar con agua. Muy bien, ¿cuál sería nuestra hipótesis acá? ¿Cuál es la planta que yo espero que tenga mejor crecimiento? A ver, señor delegado, ¿qué nos dice usted?
¿Cuál sería su La, hipótesis acá? la ¿Cuál planta con planta va a agua, tener doctor. mejor crecimiento? ¿La que riega con Coca-Cola, la que riega con frugos o la que riega con agua? Con agua, doctor. Ya, muy bien, esa sería la hipótesis. El doctor da la hipótesis que la planta que es regada con agua, filtrada, digamos, tiene mayor crecimiento luego de 15 días. Perfecto. Le cuento el resultado. A los 15 días, el doctor recién delegado va a medir esas plantas y encuentra que la planta que regó con agua está toda seca, la planta que regó con frugos está media moribunda y la que regó con Coca-Cola, ahí está que se aguanta un poquito, no ha crecido, pero está que sobrevive. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? ¿Qué le salió mal? Si nuestra hipótesis es que esta planta es la que iba a crecer mejor. ¿Qué pasó, señor delegado? Podría ser, doctor, digamos que yo le eché mucha agua y se pudrió. Ya, O, ok, ok, ¿no? es una que hubo un error de experimento ya que le echó demasiada agua ya. Y también, ¿qué pasaría si yo le digo, a estas dos plantas estaban en un lugar ventilado, soleado y este estaba en un rincón que no le llegaba ni un rayo de sol? prácticamente no tenía mucho cariñito la plantita que tenía agua, Entonces, ¿no? ¿qué sucede? Esta cosa que lo que yo quiero medir, que es el crecimiento de la planta, va a ser la variable dependiente. El crecimiento de la planta va a ser la variable dependiente. ¿De qué me va a depender para mi experimento? Del líquido que quiero probar, que quiero utilizar para regar. Esa va a ser la variable independiente. Esa es la que cambia. Entonces mi variable independiente va a ser el líquido con el que quiero regar. Y aquí hay una variable que no habíamos tomado en cuenta, que es la variable interviniente. Todas estas plantas estaban con sol, iluminación, aire y esta no. Y esa, la iluminación, digamos, apropiada, va a ser una variable que, si bien yo esperaba que esta es la que lógicamente me crezca mejor, por la presencia de esta variable interviniente, que es la luz solar, que yo no anticipé, que no me di cuenta de antemano, pues hizo que todo mi experimento fallara. Entonces, ante la pregunta ¿de qué depende el crecimiento de la planta? Haciendo esa pregunta, ¿de qué depende esta variable? Es que podemos identificar nuestras variables independientes. ¿De qué depende el crecimiento de la planta? De que la riegue con Coca-Cola, que la riegue con frugos o que la riegue con agua. Entonces, esa es una de las formas que yo me hago la pregunta para identificar la variable dependiente. Entonces, la variable independiente, como ya hemos dicho, es aquello que cambia. En este caso, el tipo de líquido con el que estoy regando, ¿no? Una con Coca-Cola, la otra con frugos, la otra con agua. La variable dependiente es la que me ocasiona el cambio. El cambio ocurre por acción de la variable independiente, ¿no? Entonces, pero este cambio, ¿qué cosa es? El crecimiento de la planta. ¿De qué depende el crecimiento de la planta? De que yo riegue con A, con B o con C. ¿Y qué cosas son las variables intervinientes? Son variables que si no tomo en cuenta y si no las controlo, nos pueden alterar el resultado. Como nos dijo su compañero, el volumen de agua, ¿no? Yo tengo que establecer de antemano en mi protocolo que tengo que regar esta planta con 100 mililitros cada 5 días, por decir, o cada 2 días. Pero agarro una de 100 mililitros de Coca-Cola, 100 mililitros de frugo, 2 litros de agua, 2 galones de agua, la voy a podrir. Puede ser una situación que no he tomado en cuenta. Pero para darnos en cuenta algo más diferente, algo que no sea con la misma volumen de aquí, pues si por ejemplo la iluminación, ¿no? Estas estaban iluminadas y estas estaban en la sombra en un rincón. La iluminación es la que me afectó el crecimiento de la planta más que el regado per se, ¿no? Por poner el ejemplo que estamos diciendo. Entonces, con esta figurita, espero que ustedes se acuerdan y puedan ustedes acordarse y poder identificar cuál es la variable dependiente, cuál es la variable independiente y si es que existe una variable independiente, tenerla en cuenta. Ahora, cada vez que ustedes quieran identificar si es la variable es dependiente o independiente, háganle la pregunta, ¿de qué depende que ocurra la situación de esta variable? ¿De qué depende
que crezca la plantita en este caso. Y si se puede contestar, la respuesta va a ser la variable independiente. Correcto. Entonces seguimos avanzando, que las variables también se pueden clasificar por su naturaleza. Ya hemos dicho que se pueden clasificar, uno, por la relación de dependencia o independencia, o la relación de cómo estoy planteando la hipótesis, y dos, por su naturaleza. Y por su naturaleza es bastante sencillo. Pueden ser cuantitativas o cualitativas. Cuando hablo de variables cualitativas, son variables que tienen una categoría, que son una motivación, como dice ahí, cualitativa. O sea, no se miden pues exactamente en cantidades, en números, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuál es el grado de instrucción del grupo a estudiar, ¿no? Entonces yo voy a decir su grado de instrucción es inicial, colegio, escuela completa, primaria, secundaria, qué sé yo, superior, etcétera, ¿no? No son medidas en cantidad, pero sí tienen una categoría, ¿no? Sexo, masculino, femenino, religión, ateo, creyente, ¿no? Grado de instrucción, escala eh, del tumor, ¿no? N1, N2, etcétera, ¿no? Dolor, leve, moderado, severo, ¿no? O sea, lo clasifico en categorías. Que después lo puedo contabilizar, probablemente sí, pero su motivación principal está en categorías, ¿no? El grupo sanguíneo, ¿no? Grupo sanguíneo, usted tiene hemoglobina 12.5 y su grupo sanguíneo es O positivo, por decirlo, es una categoría, ¿no? El estado nutricional, ¿no? Pues sobrepeso, obeso, desnutrido, eutrófico, etcétera, ¿no? Son categorías, ¿no? Y ahora, ¿puedo estas categorías tener solo dos categorías, que son las que se llaman dicotómicas, o múltiples categorías, las que son politómicas, ¿no? Categoría dicotómica, sí, no, por ejemplo, politómica, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto, ¿no? Leve, moderado, severo, y hay varias categorías, ¿no? Esto es fácil de entenderlo, esto es fácil de verlo. A veces hay confusiones porque algunas variables podemos plantearlas o podemos operacionalizarlas como cualitativas y como cuantitativas a la vez, como vamos a ver a continuación, mientras que las variables cuantitativas se miden por un valor numérico, ¿no? Yo puedo medirlas por un valor numérico, puedo decir un valor numérico de ellas, ¿no? Y a su vez, estas se clasifican en dos subtipos: las discontinuas o discretas y las continuas. Como su nombre lo dice, las discontinuas o discretas son discontinuas porque no pueden fraccionarse, no tienen fracciones. Yo no le puedo decir, señora, ¿cuántos hijos tiene? 4.5 hijos. No tiene 4 hijos, ¿no? No tiene 4.2 hijos, ¿no? Número de pacientes atendidos hoy día. Yo no he atendido 16.8 pacientes, ¿no? Yo he atendido, son números, no pueden ser fraccionados, ¿no? Son números que tienen que ser enteros, ¿no? Mientras que por otro lado, las variables continuas sí pueden ser fraccionadas, sí pueden tener diferentes valores, ¿no? Por ejemplo, usted mide 1.72 metros. El bebé nació pesando 3.40, 3.420 kilogramos, por decir, ¿no? El tiempo operatorio fueron 120 minutos. O sea, puedo yo tener fracciones, puedo dividirla en fracciones. Mientras que en las discretas o discontinuas, no, yo no tengo 3 hijos y medio, no atendí 15 pacientes y 3 cuartos, ¿no? Tiene que ser números exactos, ¿no? Y si continúo en mi clasificación, también por el valor de medición, aquí ya complicamos más la cosa, tenemos que acordarnos todo esto, que las variables pueden ser nominales y ordinales si son cualitativas, y de intervalo y de razón si son cuantitativas. Cuando hablamos de nominales, ¿no? Si la categoría no tiene ningún orden, no interesa en la categoría el orden, ¿no? Por ejemplo, estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado, ¿no? No es que primero lo ordeno en soltero, luego en casado, luego en viudo, luego en divorciado, no. No existe un orden, no interesa el orden. Pero en las ordinales, este orden sí es importante, ¿no?
Por ejemplo, ¿no? Estadio de cáncer 1, 2, 3, 4, ¿no? Instrucción primaria, secundaria, superior, ¿no? Dolor leve, moderado, severo. Nivel de satisfacción, muy insatisfecho, insatisfecho, neutral, satisfecho, muy satisfecho, etcétera, ¿no? Desempeño del alumno, excelente, bueno, malo. El orden sí interesa, ¿no? Pero en las nominales, no, sexo masculino, femenino, ya está, ¿no? El orden no interesa, ¿no? En este caso. Por escala del dolor, dolor leve, moderado, severo, sí me interesa. Un cáncer en estadio 1, 2, 3, 4, el orden sí me interesa, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta. Ahora, cuando hablamos de las variables de intervalo o de intervalo y las intervalos, las variables de razón, estas son, obviamente, como hemos dicho, cantidades cuantitativas y tienen acá lo que le llaman distancias entre las dos mediciones y un cero arbitrario o cero relativo, ¿no? Por ejemplo, el que yo diga que la temperatura está a 0 grados centígrados, no quiere decir que no haya calor o que no haya temperatura, ¿no? Es una escala, pues, que se ha puesto convencionalmente, sea que a 0 grados es la temperatura donde se congela el agua, pero no quiere decir que no haya temperatura o que no haya calor, ¿no? Es una escala que se ha puesto así por convencionalismo, que sea cero, ¿no? Igual, la escala y eso lo vemos, ¿no? Por ejemplo, la escala de Fahrenheit, ¿no? 32 grados Fahrenheit equivalen a 0 grados centígrados. ¿Y por qué quiere decir que a 0 grados Fahrenheit no hay temperatura? Tampoco, ¿no? Ahí tendríamos que irnos a la escala Rankine, a la escala Kelvin, ¿no? Que ya nos miden otras cosas, ¿no? Pero la escala, por ejemplo, centígrados o Celsius, no es un cero absoluto. Ese cero no quiere decir que hay ausencia de lo que está midiendo. Simplemente es un cero arbitrario que se ha puesto ahí porque es la temperatura que se congela el agua, ¿no? En cambio, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Los test de coeficiente intelectual. No quiere decir que si saca el mínimo puntaje es que no tiene inteligencia, ¿no? No vamos a decir que tiene cero inteligencia, ¿no? No es que tiene ausencia de inteligencia, ¿no? Simplemente que es un convencionalismo que se toma para poder a partir de esa escala, pues, decir que o clasificar a las personas, a pesar que es un número, ¿no? Clasificar a este coeficiente intelectual, por ejemplo, ¿no? Mientras que las de razón sí tienen un cero absoluto, ¿no? Sí hay la distancia entre los dos puntos siempre son iguales, ¿no? Por ejemplo, la edad, pues no, o sea, el peso, la talla, la presión arterial, no sé, los ingresos económicos, o sea, va a haber un cero, no tiene ingresos económicos, tiene cero, pues ingresos económicos mensuales, ¿no? ¿Cuánto está su colesterol? Puede ser que llegue a cero, bueno, podría ser, ¿no? ¿Cuánto está su hemoglobina? Hay gente que tiene uno hemoglobina, ya imagínate que ya está medio muerto, ya tiene cero, o sea, puede existir el valor cero, ¿no? No es que necesariamente se refleje la realidad, pero puede existir el valor cero a diferencia del intervalo que sí es un cero relativo, ¿no? Entonces, vamos a ver en este cuadrito de resumen cuál es el tipo de las variables. Si ustedes se acuerdan este cuadrito, van a poder después ustedes tener con facilidad qué tipo de variables son. Entonces, acá tenemos los dos grandes grupos, las categóricas o cualitativas y las cuantitativas. Para las cualitativas es bien fácil, ¿no? Son nominales o son ordinales. Ya está, no hay más. Si tienen varias categorías dicotómicas o politómicas, punto, ¿no? Nominal, si no interesa el orden, ¿no? El género, la religión, por ejemplo, ¿no? Y ordinal, si se interesa el orden, como el grado de instrucción que ya hemos dicho, o escala de severidad del dolor, por ejemplo, ¿no? Si interesa el orden. Dentro de las cuantitativas sí tenemos clasificaciones, repito, las discretas en las que no admite fracciones, por ejemplo, número de hijos, no hay 3 hijos y 3 cuartos, ¿no? Las continuas que sí admiten fracciones. Y por otro lado tenemos las de intervalo, en las cuales el cero es relativo, el cero es convencional, y a diferente de las de rango razón, donde sí existe un cero absoluto, que el cero nos detallaría pues ausencia total de la variable, ¿no? Entonces, esto es en resumen cómo se clasifican, cómo se categorizan las variables para que ustedes tengan una idea y puedan hacerlo. ¿Y por qué nos sirve todo esto? Ya hemos dicho que dentro de todo este mismo esquema que ya vamos mencionando varias veces, una de las cosas que hay que hacer o yo sugiero para empezar desde la elección del tema,
cuando a mí me gustaría estudiar tal tema, es identificar desde ya esas variables principales, ¿no? Por supuesto, con esas variables principales, yo voy a formular mi pregunta de investigación, haciendo identificación, delimitación, justificación, formulación y mis objetivos y todo lo demás. Con esas variables principales, yo voy a orientar mi marco teórico, voy a orientar mis antecedentes, etcétera, y me van a orientar a que añade, quite, ponga alguna otra variable o actualice mi pregunta, mi problema de investigación. Por supuesto, la siguiente parte ya viene en la parte de definición y operacionalización de las variables. Ya no solo he identificado mis variables principales, sino a esta altura, cuando ya tengo todo mi problema o pregunta claro, mis objetivos claros, ya planteé mis hipótesis de acuerdo a mi tipo de estudio, entonces yo ya puedo identificar todas mis variables necesarias y las voy a operacionalizar. ¿Y qué pasa? Nuevamente, si yo fallo en esta operación de variables, mi plan no va a estar bien tomado, mi recolección de datos, mi procesamiento, entonces voy al final fallar en la elaboración de mi informe final, que es lo que yo quiero conseguir. Por eso es muy importante definir apropiadamente mis variables. Entonces, una de las cosas que nos sirven definir las variables es que tengo que yo definirlas cómo las voy a medir, cómo las voy a categorizar, medir, cómo las voy a recolectar. Les he dicho que hay variables que pueden ser cuantitativas y cualitativas. Por ejemplo, la edad. Si yo le digo a ver, al señor, vamos a seguir fastidiando al señor delegado, ¿la variable edad es cualitativa o cuantitativa? O alguien que quiera participar. Si yo digo, la edad la defino como edad o años cumplidos al momento de la evaluación. Si yo defino así años cumplidos al momento de la evaluación, ¿qué tipo de variable estaría ahí generando? Ahí yo voy a pedir que me llenen A tiene 17 años, A tiene 41 años, A tiene 29 años, A tiene 84 años. Me va a llenar el nombre, el número. La variable edad, de esa forma la estoy definiendo como una variable cuantitativa. ¿Por qué? Porque yo voy a poner un número de años cumplidos, ¿no? 83 años. O si estoy viendo niños, ¿no? Meses cumplidos, ¿no? Tantos meses, 23 meses, 18 meses, 14 meses, etcétera, ¿no? O si es un neonato, días, ¿no? De acuerdo a lo que estoy viendo, ¿no? Entonces yo puedo decir, puedo sacar de ahí promedios, puedo sacar medias, etcétera. Pero esa misma variable yo decido y digo, no, a mí me interesan grupos etarios. Entonces la voy a clasificar esa variable como una variable de qué tipo? Cualitativa. Y digo de 0 a 18 años, de 19 a 50 años, de 50 a 70 años, de 70 a más, por inventar categorías. Si estoy inventando esas cuatro categorías, esta misma variable, que es una variable que ya la había podido operacionalizar o funcionar como variable cuantitativa, también me puede ser una variable cualitativa. Si yo la pongo en categorías, en grupos etarios, esta variable va a ser cualitativa. Ahora, ¿para qué nos sirve todo esto? Porque aparte de que nos ordena y nos dice cómo voy a medir, que eso ya lo vamos a ver en la próxima clase de operación de variables, cómo lo vamos a medir, cómo vamos a ordenar. Para mi trabajo va a significar esto, ¿no? Vamos a tener esta definición operacional para mi trabajo. Para este trabajo en particular, esta variable va a significar esto, ¿no? Entonces es importante, como ya lo vamos a ver la próxima clase, la operacionalización, pero además nos va a permitir, porque si son mis variables, tengo que saber yo qué variables tengo, porque si son cualitativas, me van a permitir desde elegir el tipo de análisis estadístico que yo voy a hacer. Si son cualitativas, le haré por razones, proporciones, tasas. De cualitativas yo no voy a poder hacer medias, no voy a poder hacer sacarles otras estadísticos o estadígrafos. Pero si son las variables cuantitativas, ahí sí pues yo haré medidas de tendencia central, moda mediana, media, medidas de dispersión, etcétera, otro tipo
de estadísticos o estadígrafos que sí puedo realizar sabiendo el tipo de variable. Por eso es necesario, no solo para poder yo clasificar y definir, como ya vamos a hablar en la próxima clase, sino también para poder saber qué tipo de análisis yo voy a hacer. Entonces, si usted me tiene un examen, una operación de variables con puras variables cualitativas, y en la parte que dice plan de análisis de resultado, me dice, se calculará la media, la moda, el chico. No, pues, ¿no? O sea, tiene que estar correspondiente a cómo ha hecho su operación de variables. Entonces, para el proceso de operación, como digo, ya se va a ver con más detalle la próxima vez, hay un concepto que pasa por una definición conceptual, una definición teórica de esta variable, que termina en una definición operacional. Esta definición operacional es para el trabajo que yo voy a realizar, para el trabajo que voy a hacer, qué va a significar esta variable. Tengo que pasar por ver su dimensión y naturaleza para ver qué indicador, de qué forma la voy a medir. Así, de esta forma de pasar una variable teórica, es que consigo una variable empírica que sí puede ser indicador, que puede tener indicador y puede ser medible. Todo esto ya se va a explicar un poquito en la próxima clase. Esto nada más quería conversar con ustedes. No sé si es que hay alguna pregunta. La próxima clase vamos a terminar con operacionalización de variables y tipos de estudio, que lo vamos a hacer muy breve. Yo pensé que ya tenían claros los tipos de estudio, pero he visto que todavía algunos de sus compañeros están, como se dice, tirando cuadras con los tipos de estudios. ¿Alguna pregunta de esta parte de lo que hemos hablado de variables? Muy bien. Si no hay preguntas, quisiera que por favor aprovechemos lo que queda con los grupos prácticos. Así que por favor pasamos a la parte práctica con nuestros diferentes profesores prácticos de práctica. No se olviden por favor que esta semana tienen que entregar las versiones finales, a los avances o la versión final según vayan avanzado con sus docentes, y los docentes van a calificar y nos van a enviar una nota de esos avances. Muy bien, muchachos, si no hay preguntas, entonces damos pase a la práctica. Señores docentes, ¿algún comentario, alguna indicación que quieran decir, por favor? Doctor Cáceres Junior, disculpe, buenos días. Doctor, Buenos días, doctor, ¿cómo está? para que entreguen esos informes y poderle mandar a usted las notas de práctica hasta donde han alcanzado, ¿hasta cuándo hay que mandarle? ¿Hasta el sábado o hasta el viernes? Hasta el viernes, doctor, por favor. Hasta el viernes en la tarde. El viernes en la tarde, sí, por favor. Ya, doctor Javier, muchas gracias, nada más. A usted, doctor. Ya. Muy bien, estimados alumnos, pasamos entonces a los grupos de práctica. Muchas gracias. Maicet, a las 12:10 empezamos la práctica con el grupo. Maicet, ¿me escuchas? Por favor. A las 12:10 empezamos con el grupo. Gracias, Maicet.